Bien, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo, continuamos con el tema 4, interacción electromagnética, y en este caso en el punto 2 vamos a ver los efectos del campo magnético, los efectos que produce el campo magnético sobre cargas puntuales, ¿de acuerdo? Veremos luego un tercer vídeo en el que veremos los efectos del campo magnético sobre hilos de corriente, ¿de acuerdo? Por intensidad de corriente, y por último, en el último vídeo veremos lo que es el fenómeno de inducción electromagnética, es decir, producción de campos electricidad a partir de campos magnéticos variables, ¿de acuerdo? Bien, de forma general, en este punto 2, lo que se ve son los efectos del campo magnético y veremos, repito, como acabo de indicar, los efectos sobre una partícula cargada y sobre una corriente eléctrica. En este caso, repito, en este vídeo veremos tanto la acción del campo magnético sobre partículas cargadas en movimiento, una carga en movimiento, como las aplicaciones que podemos obtener de esta consideración. Bien, cuando nosotros introducimos una partícula cargada en un campo magnético, ¿qué observamos? Pues observamos que esa partícula sufre una fuerza magnética si esa partícula está en movimiento. Es decir, una cosa importante que hay que tener clara es que un campo magnético afecta a una partícula cargada si está en movimiento, a diferencia del campo eléctrico que afecta siempre, ¿de acuerdo? Esté en movimiento o esté en reposo, esté quieta. ¿De acuerdo? ¿Qué características observamos? Pues muy sencillo. La fuerza que va a sufrir dicha partícula es proporcional a la carga, en valor absoluto evidentemente, la velocidad y el campo. Cuanto mayor sea la carga, mayor la velocidad que lleve y mayor el valor de la intensidad de campo magnético, mayor será la fuerza que va a sufrir esa partícula. Y además se observa que va a ser siempre perpendicular a la dirección de la velocidad y al campo. ¿De acuerdo? Para ello, nosotros vamos a aplicar lo que se conoce como la ley de Lorentz. ¿De acuerdo? Como podemos ver, la fuerza magnética que va a sufrir una partícula cargada en movimiento va a depender de la carga, sea positiva o negativa, de su valor en valor absoluto, de la velocidad y del campo. Y en concreto hemos dicho que es perpendicular porque evidentemente el valor de la fuerza va a surgir de la aplicación de un producto vectorial, por lo tanto la fuerza como vector va a ser perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector intensidad de campo magnético. ¿De acuerdo? A partir de esta expresión nosotros podemos definir lo que es el Tesla, que es la unidad de campo magnético. Si os fijáis, un Tesla, ¿de acuerdo? Un Tesla es el valor del campo magnético que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una partícula cargada de 1 coulombio que se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, el campo magnético que habría que aplicar sobre una partícula cargada de 1 coulombio que se mueve con una velocidad y que está sufriendo la acción de una fuerza de 1 metro. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de la expresión de la ley de Lorentz podemos definir el Tesla. Pasamos ahora a qué ocurriría si sobre esa partícula cargada actúan simultáneamente campos eléctricos y magnéticos. Bueno, pues lo que tendríamos es lo que se conoce como la ley de Lorentz generalizada, ¿de acuerdo? La fuerza total que actuaría sobre esa partícula sería la suma de la fuerza eléctrica generada por el campo eléctrico y de la fuerza magnética producida por ese campo magnético. Si nosotros sustituimos el valor de la fuerza eléctrica por su expresión de cálculo y de la fuerza magnética que acabamos de ver de la ley de Lorentz, pues lo que obtenemos lo que se conoce como la ley de Lorentz generalizada, es decir, la fuerza que sufriría, repito, una partícula cargada cuando simultáneamente actúan sobre ella un campo eléctrico y un campo magnético. Pasamos ahora al estudio de qué ocurre cuando una partícula se mueve en el seno de un campo magnético. Tenemos un caso particular y es el único caso en el que una partícula cargada en movimiento en el seno de un campo magnético no va a sufrir la acción de ninguna fuerza magnética. Y es cuando esa partícula se mueva en la dirección del campo. Digo en la dirección, en este caso está representado en el mismo sentido, pero daría igual que fuese en el mismo sentido al campo o en sentido contrario. ¿Por qué? Porque aplicamos la ley de Lorentz. Al aplicar la ley de Lorentz nos dice que nosotros tenemos que hacer el producto vectorial de la velocidad y el campo. Como ambos forman un ángulo, en este caso podría ser 0, como está representado aquí, o si va en sentido contrario, 180, el seno de 0 o el seno de 180 es 0. Por lo tanto, no habría fuerza magnética que actuase sobre la partícula. Es decir, es el único caso particular en el que la acción del campo magnético
no afectaría a una partícula cargada en movimiento. Y es cuando la partícula se está moviendo en una dirección que es paralela al campo. Repito, paralela al campo, sea en el mismo sentido o en sentido contrario. Quitando este caso excepcional, nos vamos ahora ya a la generalidad, ¿de acuerdo? Que es que se mueva, lo más típico es que se mueva en una dirección perpendicular, que son los ejemplos que se suele ver en segundo bachillerato. Evidentemente se puede mover en el ángulo respecto al campo que quiera, ¿de acuerdo? Pero normalmente se suele indicar perpendicular para que a la hora de calcular el módulo, pues sea módulo de la velocidad, módulo del campo por el seno de 90, que es 1, ¿de acuerdo? Pero si se mueve con un ángulo de 110 grados, pues se hace el seno de 110 y se mueve. Normalmente se suele representar perpendicularmente por simplicidad en segundo de bachillerato, ¿vale? Aquí tenemos una representación. Fijaros, tenemos una partícula cargada positivamente. El campo magnético lo he representado perpendicularmente al plano, ¿de acuerdo?, de la diapositiva. Es decir, está entrando, recuerdo, y si no lo sabéis, lo indico, cuando nosotros representamos con una aspa el vector, quiere decir que el vector está entrando en el plano. Si representamos con puntitos, es decir, si aquí hubiésemos puesto puntitos, ¿de acuerdo?, en lugar de aspas, estaríamos diciendo que el vector, en este caso campo magnético, estaría saliendo del plano de la diapositiva, ¿de acuerdo? Entra perpendicularmente al plano, digamos, de la pizarra, ¿no? Como si imaginemos que esto es la pizarra, ¿vale? La velocidad la he representado en esta dirección, de tal manera que la fuerza, como va a ser perpendicular, me va a quedar en esta dirección y es mucho más fácil de representar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Lorentz. Como la partícula la velocidad va en esta dirección y sentido y el campo va perpendicular y sentido hacia adentro del plano de la diapositiva, del plano de la pizarra, si aplicamos la ley de Lorentz, aunque nosotros utilizamos la regla de la mano derecha o el sacacorcho, la fuerza, al ser la carga positiva, sería perpendicular, es decir, iría en esta dirección, pero sentido el que marcase el producto vectorial, puesto que la carga es positiva. Lo importante de la carga es que la carga puede modificar el sentido. Si es positiva, no se ve alterado el sentido que se obtiene de la aplicación de la regla de mano derecha y en este caso la fuerza seguiría esa dirección y ese sentido y provocaría que esa partícula cargada positivamente describiese un movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre si la carga es negativa? Vuelvo a aplicar la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, como tenemos una carga negativa, al multiplicar un escalar por un vector, si ese escalar es negativo, debido a que la carga es negativa, el sentido que vamos a obtener, el vector que vamos a obtener es el opuesto al que habríamos obtenido. Esto es matemática, ¿de acuerdo? El opuesto, ¿qué significa? Que va a tener sentido contrario. Por lo tanto, en este caso, ¿de acuerdo?, esta partícula que penetra aquí, que aquí lo he puesto así para que se vea mejor la representación, lógicamente, sufriría esta misma partícula la acción de una fuerza hacia abajo, solo que es una partícula negativa, ¿vale? Iría hacia abajo y volvería a describir un movimiento circular uniforme, pero en este caso en sentido horario, mientras que aquí lo haría en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las partículas de carga negativa. Insisto, aplicamos la regla de la mano derecha porque es un producto vectorial y como tengo un escalar por el resultado de un producto vectorial, que es un vector, si ese escalar es positivo, el vector no sufre la modificación, aparte del valor del módulo, evidentemente, pero si es negativo, aparte de que el módulo varía, también va a variar el sentido, voy a obtener el opuesto, ¿de acuerdo? Tener cuidado, iría en sentido contrario, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, yo os recomiendo que lo representéis así porque reservar el campo magnético para el eje que penetra en la pizarra, bien sentido hacia adentro o hacia afuera, como lo queréis representar. La velocidad la representáis en este eje y así la fuerza la podéis representar sin ningún tipo de problema en este eje perpendicular. Bien hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si actúa una partícula de carga positiva o negativa. Es más fácil de ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay muchas opciones de representarlo. Y en un vídeo que tengo realizado con ejercicio está explicado incluso con una mano puesta para que veáis cómo se representa. Hemos dicho que describe un movimiento circular, pero ¿qué radio de giro describe? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, aplicamos la segunda ley de Newton.
Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que es un movimiento circular, la aceleración va a ser una aceleración normal o centrípeta. Por lo tanto, si me centro en el módulo de la fuerza total que actuaría, sería igual a la masa por el módulo de la aceleración normal. Sustituimos el valor y nos quedaría por un lado esta expresión. ¿De acuerdo? Bien, aquí si os fijáis ya he evitado poner el módulo para simplificar, pero aquí estaríamos hablando del módulo de la fuerza y el módulo de la velocidad. Por otro lado, sabemos que estamos aplicando la ley de Lorentz. Si nosotros aplicamos la ley de Lorentz y trabajamos en módulo, tendríamos módulo de valor absoluto de la carga. Fijaros que en este caso la carga trabajamos en valor absoluto, módulo del vector de velocidad, módulo del vector campo por el seno del ángulo que forman. Si el ángulo, si son perpendiculares, repito, tanto la velocidad como el campo sería seno de 90 a 1, ¿de acuerdo? Si fuese un ángulo de 30 grados, pues habría que calcular el seno de 30, ¿de acuerdo? Y la expresión se complicaría un poquito más. Habría que dejar el seno de alfa en la expresión. Nosotros lo que hemos hecho es evitarlo. Si, repito, el ángulo no es 90 grados, yo tendría que poner aquí seno de alfa, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora con estas dos expresiones que hemos obtenido? Fijaros que estoy manteniendo aquí el valor absoluto de la carga. Es muy importante que tengáis en cuenta que ahí hay que tener... que esto estamos hablando del valor absoluto de la carga y que estamos hablando de los módulos de los vectores. Igualamos ambas expresiones. La segunda ley de Newton, la fuerza total que está actuando es la fuerza magnética. Por lo tanto, igualamos ambas expresiones. Al igualar ambas expresiones, vemos que aquí tenemos el módulo velocidad al cuadrado, velocidad, se va, y nos queda esta expresión. Hemos pasado el radio de curvatura aquí multiplicando, nos queda esta expresión. Si os fijáis, esta expresión relaciona la masa de la partícula, el módulo de la velocidad, el valor absoluto de la carga, el módulo del campo magnético y el radio de curvatura. Por lo tanto, si nosotros sabemos qué campo magnético está actuando sobre la partícula, cuál es el valor absoluto de la carga, o cuánto vale la carga, y con qué velocidad en módulo se está desplazando y su masa, podemos saber qué radio de curvatura está describiendo en ese movimiento circular. Otras magnitudes de movimiento que yo pongo aquí sería la velocidad angular de giro y el periodo de giro, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las expresiones de cálculo. Yo procuro que los alumnos no se las aprendan porque no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que la velocidad es omega por r y que la relación que existe entre la frecuencia y el periodo, que es 2pi, el periodo es 2pi partido por la frecuencia, puedo deducir las expresiones o puedo ir pasando de una a otra sin necesidad de aprenderme de memoria ninguna expresión. Yo me quedaría, insisto, con esta expresión que surge de igualar la fuerza obtenida a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton con la fuerza obtenida a partir de la aplicación de la ley de Lorentz. Y de ahí sale la expresión. Ni siquiera me aprendería de memoria esta expresión. La deduciría porque, como veis, es muy sencilla de deducir. ¿Qué aplicaciones nos da el hecho de que una partícula cargada en movimiento sufra la acción de un campo magnético? Bien, la primera es lo que se conoce como el espectrógrafo de masas. ¿Qué es un espectrógrafo de masas? Bueno, pues aquí tenemos una representación de lo que sería un espectrógrafo de masa, pero antes nosotros lo que vamos a hacer es introducir en ese espectrógrafo partículas cargadas a una determinada velocidad y para eso hay que acelerarlas. Para acelerarlas, lo que nosotros utilizamos son campos eléctricos. Y el espectrógrafo de masa, básicamente, ahora lo analizaré, lo que hace es obtener la relación entre la carga y la masa, o la masa y la carga, de partículas que se obtienen, pues no sé, nosotros cogemos una sustancia, la bombardeamos con neutrones, de ahí salen partículas cargadas, la introducimos en el espectrógrafo y obtenemos su relación masa-carga. Y a partir de ahí tenemos que intentar averiguar esas partículas de dónde proceden y qué características tienen, ¿de acuerdo? Pero para eso, esas partículas cargadas las tenemos que meter dentro del espectrógrafo y para eso las tenemos que acelerar. ¿Cómo las aceleramos? Aplicando un campo eléctrico. Si aplicamos un campo eléctrico, fuerza conservativa, se cumple el principio de conservación de energía mecánica. Por lo tanto, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial eléctrica tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? Despejamos, como inicialmente la velocidad de las partículas es cero y nosotros las estamos acelerando, va a adquirir una determinada velocidad. O sea que la variación de energía cinética va a ser igual a la energía cinética final que va a adquirir antes de penetrar en el campo. Y eso va a ser igual al producto de la carga por la diferencia de potencial. Si os fijáis, aquí la carga puede ser positiva o negativa. Yo normalmente lo que hago es obviar el signo. ¿Por qué?
Pues porque si la carga es negativa y yo quiero que penetre esa carga negativa dentro del campo y va en sentido contrario, lo que hago es invertir la polaridad. ¿De acuerdo? Aplico la diferencia de potencial al revés y de tal manera que en un principio penetran, ahora lo veremos en la imagen y lo indicaré, las partículas de carga negativa y cuando invierto la polaridad serán las de carga positiva las que penetren y calcule su relación carga-masa o masa-carga, ¿vale? Por eso no es problema. Entonces, esta expresión, trabajando, repito, en valor absoluto, lo que pasa es que no lo suelo poner aquí porque surge de la variación y no me gusta ponerlo, ¿vale? Nos permite calcular la velocidad con la que penetran las partículas. Es decir, yo regulando la diferencia de potencial, pues las partículas cargadas van a entrar con una determinada velocidad, dependiendo de la carga que tengan, ¿de acuerdo? Esta sería la expresión, por tanto, que nos permitiría calcular la velocidad, la raíz cuadrada de esa expresión, ¿vale? Bien, yo siempre, insisto, yo me suelo quedar con esta y dependiendo de lo que tenga que calcular, despejo, ¿de acuerdo? Es más sencillo, energía cinética con la que va a penetrar va a ser igual a la energía potencial, a la variación de energía potencial que le estamos aplicando, que es el valor absoluto de la carga por la diferencia de potencial, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es más fácil de recordar porque además estamos aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, ¿vale? Nos vamos al aparato. Esto, lo que acabo de explicar es esto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí partículas cargadas, le aplicamos una diferencia de potencial en un condensador y van a entrar con una velocidad. ¿Con qué velocidad? Pues dependiendo de la masa que tenga cada una de ellas, ¿de acuerdo? Hemos visto la expresión anterior, pues van a penetrar con una determinada velocidad, ¿de acuerdo? La masa y la carga que tengan, ¿vale? ¿Qué radio van a describir? Claro, si penetran aquí, tenemos un campo magnético, no vamos a explicar, no voy a aplicar la ley de Lorentz, simplemente las partículas cargadas negativamente describirán un movimiento circular en este sentido, ¿de acuerdo? Mientras que las cargadas positivamente lo harán en el otro sentido. Y chocarán con unas placas fotográficas. Es decir, las negativas, debido a la acción del campo magnético, van a ir en un sentido y otro. ¿Qué ocurre con los radios de giro? Porque los radios de giro, como vemos aquí, van a depender de ¿qué? La velocidad con la que penetren cada partícula, el campo, ese es constante, ¿de acuerdo? Y la relación masa-carga. Entonces, en función de la relación masa-carga, las partículas van a ir chocando en distintos puntos. Nosotros, en función del radio y de los parámetros de velocidad y campo y del radio de giro, podemos determinar la relación carga-masa o masa-carga. Y a partir de ahí intentar averiguar esas partículas, ¿qué son? ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, sirvió para identificar los isótopos de los distintos elementos. Ya sabéis, el isótopo van a tener la misma carga, pero la masa va a depender del número de neutrones. Con lo cual, como la masa y carga van a ser diferentes, el radio de giro es diferente y eso permitió identificar distintos isótopos de distintos elementos. ¿Qué ocurre? Repito, que al entrar en el campo la partícula sigue una trayectoria según la ley de Lorentz, como hemos visto, ¿de acuerdo? Esta es la expresión que hemos obtenido de igualar la segunda ley de Newton a la ley de Lorentz. Despejamos la velocidad y la elevamos al cuadrado. Y eso la igualamos a la expresión que estuvimos antes. ¿De acuerdo? A la que hemos obtenido de la aplicación del principio de conservación de energía mecánica cuando penetra la partícula. Igualamos ambas expresiones, como veis, y nos quedaría esto. Tachamos todo lo que corresponda y despejamos. Y vemos que la relación entre la carga y la masa, o la masa-carga, sería igual a esta expresión. Siendo la diferencia de potencial la que estamos aplicando, el campo magnético que estamos aplicando y el radio de giro. Si nos vamos otra vez a la expresión, ¿de acuerdo? Podremos ver cómo la relación carga-masa de las partículas va a depender de la diferencia de potencial con la que yo estoy aplicando y el campo. ¿De acuerdo? Mido el radio de giro y a partir de ahí obtengo la relación masa-carga. Entonces, ¿qué hace el aparato? El aparato lo que hace es un barrido. Porque, claro, no todas las partículas cargadas van a penetrar aquí en función de estos valores. Entonces, hace un barrido de diferencia de potencial y de campos aplicados. Obtiene los valores de radio y al obtener los valores de radio de las partículas que chocan, las negativas y las positivas, cada una en la zona correspondiente, obtiene la relación masa-carga y a partir de ahí pues nosotros tenemos que tratar de averiguar esa partícula que tiene esa relación carga-masa, qué tipo de partícula es. Repito, si estamos hablando de isótopos de un mismo elemento, ¿de acuerdo? Pues podemos identificar en función de su relación masa-carga qué tipo de isótopo es de cada elemento y qué características tiene. Por ejemplo, se utilizó para esto, ¿vale?
Bien, eso en cuanto, repito, el espectrógrafo de masa no solo para isótopos, si nosotros tenemos partículas de carga positiva y negativa, invertimos la polaridad entre las negativas, invertimos la polaridad entre las positivas, calculamos la relación masa-carga, eso ha surgido de, por ejemplo, un bombardeo con neutrones de materia, han salido ahí partículas cargadas y nosotros tenemos que averiguar qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿de acuerdo? El aparato nos da las relaciones carga-masa y somos nosotros los que tenemos que tratar de identificar esas partículas. También suele tener un software, entonces como tiene un software y ya tiene relaciones de carga-masa de partículas identificadas, pues si las tiene identificadas automáticamente te dice, mira, si ha aparecido esta relación carga-masa es que este es el isótopo tal de tal elemento y te lo dice directamente. Y las que no tiene identificadas, pues tenemos que identificarlas, ¿de acuerdo? Un segundo aplicación es el ciclotrón. ¿Qué es el ciclotrón? Pues el ciclotrón es un aparato que nos permite a nosotros, mediante la acción de campos magnéticos y eléctricos alternos, acelerar partículas en pequeños espacios. Fijaros, si nosotros cuando decimos que bombardeamos con partículas alfa con una velocidad de 10 elevado a 6 metros por segundo, imaginar para alcanzar esa velocidad el espacio que necesitaríamos nosotros. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Pues se busca la manera de acelerar esas partículas ocupando el menor espacio posible. Y ahí está el funcionamiento del ciclotrón. Propuesto, evidentemente los que hay hoy en día pues son modificaciones, pero aquí solamente vamos a ver un esquema de cómo actúa. Fíjate, yo tengo aquí una zona en la que no hay campo magnético. Como veis, tengo dos placas, ¿de acuerdo? Y aquí voy a tener la partícula cargada. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es lo siguiente. Pues lo que va a ocurrir es, yo aplico una diferencia de potencial, ¿veis? Al aplicar una diferencia de potencial, la partícula, sea de carga positiva o negativa, me da igual, imaginemos que tiene una carga la que sea, se va a esta zona y penetra en el campo magnético. Claro, ¿qué va a ocurrir al penetrar el campo magnético? Que la partícula va a describir un movimiento circununiforme y va a salir del campo. Al salir del campo va a salir con una velocidad. ¿Vale? Penetra aquí y lo que ocurre es que cuando penetra aquí le aumento la diferencia de potencial. Al aumentar la diferencia de potencial, la velocidad va a ser mayor cuando llegue aquí. Y al ser la velocidad mayor, ¿de acuerdo? Con ese campo magnético va a hacer que describa un radio mayor. ¿De acuerdo? Aumento la velocidad, el radio va a ser mayor. Llega aquí y le vuelvo a aplicar una diferencia de potencial mayor, con lo cual aumento la velocidad y al aumentar la velocidad, el radio de giro vuelve a ser mayor. De tal manera que aumentando la diferencia de potencial constantemente describe el movimiento circular y estoy haciendo que gire en un pequeño espacio y consiguiendo que cada vez la partícula vaya a una velocidad mayor, hasta que adquiera la velocidad que yo quiero, ¿de acuerdo? Y hago que la partícula ya salga por aquí. Y sale por aquí con una velocidad enorme, ¿de acuerdo? Pero no es requerido un espacio, imaginar por ejemplo que queremos que un coche alcance una velocidad de 300 km por hora. Pues necesitamos una pista con una longitud muy grande, necesitamos ocupar mucho espacio. Aquí es como si consiguiésemos que el coche adquiriese esa velocidad de 300 km por hora en un movimiento circular, es decir, ocupando muy poco espacio. Para ello, repito, lo que estamos haciendo es aplicar campos eléctricos y campos magnéticos alternos, ¿de acuerdo? Cada vez, repito, que nosotros aplicamos, vamos aumentando esa diferencia de potencial, la velocidad, ¿veis? Aplicamos un aumento de la diferencia de potencial, la velocidad de la partícula va aumentando. Y si aumenta la velocidad de partícula, el radio de giro aumenta. Con lo cual, va a ir cada vez describiendo un radio mayor hasta que salga por el extremo correspondiente y salga con la velocidad que a nosotros nos interesa que salga esa partícula. ¿De acuerdo? Bien, con esto acabamos el vídeo. Hemos visto, repito, en este vídeo la aplicación de campos magnéticos sobre partículas cargadas en movimiento. Básicamente la ley de Lorentz, ¿de acuerdo? La ley de Lorentz generalizada y qué características, ¿de acuerdo? O qué se puede observar y cómo sería la dirección y sentido de la fuerza que actuaría sobre esa partícula cargada en movimiento, de la fuerza magnética de esa partícula cargada en movimiento. Recordemos que la partícula va a describir un movimiento circular bajo la acción de ese campo magnético y que esa fuerza va a ser siempre perpendicular a la velocidad y al campo. A partir de ahí hemos visto que se da un caso excepcional y es que cuando la velocidad sea paralela al campo no va a actuar fuerza magnética. Y hemos visto dos ejemplos prácticos de la acción de campos magnéticos sobre partículas cargadas, el espectrógrafo de masas
y el ciclotrón. En un caso para identificar, para obtener la relación carga-masa de partículas y tratar de identificarla, y en un segundo caso para acelerar partículas cargadas en pequeños espacios. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.